¿Por qué repetimos los mismos errores una y otra vez? Prometemos que esta vez será diferente. No vamos a reaccionar con la misma ira. No vamos a caer en la misma ansiedad. No vamos a postergar lo importante. No vamos a volver a buscar aquello que sabemos que nos hace daño. Y sin embargo, tarde o temprano la mente regresa al mismo surco. La escena cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero algo dentro de nosotros responde como si estuviera siguiendo un guión antiguo. Para el yoga, esto no se explica solamente por falta de fuerza de voluntad. La voluntad puede tener claridad durante unos minutos, pero debajo de ella existen huellas más profundas, impresiones acumuladas, tendencias repetidas, patrones que han sido fortalecidos durante años. En la tradición del yoga, esas huellas reciben el nombre de samskaras. ¿Qué tal, yogis? Bienvenidos a Estudio Kurunta. Les saluda su anfitrión Rafael Díaz. En este video vamos a explorar qué son los samskaras, cómo se forman, por qué se convierten en bucles de pensamiento, emoción y conducta, y de qué manera la práctica del yoga puede funcionar como un nuevo hábito consciente para debilitar hábitos destructivos. Pero también vamos a llegar a una idea más sutil. El yoga mismo deja una huella. La práctica también es un samskara. Primero se utiliza como medicina, como disciplina y como reeducación de la mente. Pero si el propósito final es la libertad, incluso ese último apego a la práctica tendrá que soltarse. Porque el yoga no busca fabricar una personalidad espiritual más refinada. Busca llevarnos más allá del automatismo. La palabra samskara suele traducirse como impresión latente, huella mental o tendencia subconsciente. Ninguna traducción agota del todo su significado, porque un samskara no es solamente un recuerdo guardado en la mente. Un recuerdo puede aparecer como imagen, como frase, como escena del pasado. Un samskara es más profundo. Es la marca que deja una experiencia cuando fue acompañada por una reacción. Esa marca no permanece inmóvil como un archivo almacenado, sino como una predisposición a volver a reaccionar de cierta manera. Cada vez que actuamos desde el enojo, la avidez, el miedo, la evasión o el rechazo, algo queda grabado en la mente. Si esa reacción ocurre una sola vez, puede pasar sin mayor fuerza, pero cuando se repite empieza a formar un camino. La mente aprende a recorrerlo, después ya no necesita decidir, simplemente cae ahí. Por eso un samskara no es una idea abstracta de filosofía india, es aquello que experimentamos cuando decimos, no quería reaccionar así, pero reaccioné así. Es esa fuerza interna que parece adelantarse a nuestra inteligencia consciente. Podemos entenderlo como un programa mental que se fortalece por repetición. Cada pensamiento repetido, cada emoción alimentada, cada acto ejecutado mecánicamente. Todo va dejando una huella. Con el tiempo, esas huellas forman patrones habituales. Y los patrones habituales empiezan a construir eso que llamamos personalidad. No nacemos con una personalidad completamente terminada. Venimos con tendencias, condiciones, impulsos, posibilidades. Pero gran parte de lo que creemos ser se va formando por acumulación. Experiencias, reacciones, hábitos, heridas, deseos, miedos, defensas, aprendizajes y automatismos. Desde la mirada del yoga, conocerse a uno mismo implica empezar a ver esas huellas, no para culparnos por tenerlas, sino para dejar de obedecerlas ciegamente. Un samskara nace cuando una experiencia deja una impresión en la mente. Primero aparece un objeto, una situación, una palabra, una imagen, una persona, un pensamiento o una memoria. La mente recibe esa señal y la interpreta. No percibimos el mundo de forma neutra. La mente compara, clasifica, asocia, recuerda, anticipa. Esa interpretación produce una sensación. Puede ser agradable, desagradable o neutra. Puede sentirse como expansión, contracción, calor, presión, inquietud, placer, rechazo, tensión, ligereza o pesadez. A veces la sensación es muy clara. Otras veces es tan rápida y sutil que ni siquiera la notamos. Después viene la reacción.
Si la sensación es agradable, la mente quiere conservarla, repetirla o intensificarla. Si la sensación es desagradable, quiere eliminarla, escapar de ella o atacar aquello que parece causarla. En ese instante aparece el movimiento básico de apego o aversión. La reacción deja una nueva impresión, y si la reacción se repite, la impresión se profundiza. Así se forma el ciclo: percepción, sensación, reacción, impresión. Después, la impresión condiciona la próxima percepción. Ya no vemos lo que está ocurriendo únicamente desde el presente, lo vemos a través de huellas anteriores. Una persona nos habla de cierta manera y no respondemos solo a esa frase. Respondemos a todas las frases parecidas que alguna vez nos hirieron. Una situación nos exige esfuerzo y no reaccionamos solo ante esa tarea. Reaccionamos desde años de hábito, resistencia, inseguridad o búsqueda de control. Los samskaras convierten el pasado en una fuerza activa dentro del presente. Uno de los descubrimientos más finos de la meditación es que no reaccionamos directamente al mundo. Creemos que reaccionamos ante personas, objetos, circunstancias o pensamientos. Pero al observar con más precisión aparece otra capa. Reaccionamos a las sensaciones que esas personas, objetos, circunstancias o pensamientos provocan en el cuerpo. Algo nos gusta por las sensaciones que despierta. Algo nos molesta por las sensaciones que despierta. Buscamos una experiencia porque queremos repetir una sensación. Rechazamos una situación porque no queremos sostener la sensación que produce. Esto cambia de raíz nuestra comprensión del sufrimiento. Cuando alguien nos critica, no reaccionamos únicamente ante las palabras. En el cuerpo aparece tensión, calor, contracción, presión, agitación. La mente interpreta esa sensación como amenaza, humillación o rechazo, y entonces responde. La reacción parece dirigida hacia la persona, pero se alimenta de lo que está ocurriendo adentro. Cuando deseamos algo, tampoco estamos apegados solamente al objeto. Estamos apegados al tipo de sensación que imaginamos obtener al conseguirlo. Placer, seguridad, reconocimiento, alivio, pertenencia, excitación, descanso. Incluso una adicción puede observarse desde esta perspectiva. La dependencia no se dirige únicamente hacia una sustancia, una pantalla, una persona o una conducta. Se dirige hacia el paquete de sensaciones que ese estímulo produce. Descarga, escape, intensidad, anestesia, placer, olvido momentáneo. La mente aprende a buscar ciertas sensaciones y a huir de otras. Esa búsqueda y esa huida, repetidas una y otra vez, son la fábrica de los samskaras. El yoga describe dos movimientos fundamentales que alimentan el condicionamiento: raga y dvesha. Raga es apego, atracción, deseo de repetir lo agradable. Dvesha es aversión, rechazo, resistencia hacia lo desagradable. No son simples preferencias, son fuerzas reactivas que atan la mente a la experiencia. Cuando aparece una sensación agradable, la mente no se limita a reconocerla. Quiere que permanezca, que vuelva, poseerla. En ese momento, la experiencia deja de ser simplemente una experiencia y se convierte en una exigencia interna. Quiero más. Cuando aparece una sensación desagradable, ocurre lo contrario. La mente no se limita a reconocerla. Quiere expulsarla, negarla, corregirla, pelear contra ella. La experiencia deja de ser simplemente una experiencia y se convierte en conflicto. Esto no debería estar aquí. En ambos casos se pierde ecuanimidad. Y cuando se pierde ecuanimidad, la reacción se vuelve semilla. La avidez deja samskaras de avidez. La aversión deja samskaras de aversión. Si la mente repite ese movimiento todos los días, en pensamientos pequeños, gestos pequeños, decisiones pequeñas, esos samskaras empiezan a organizar la vida desde adentro. La persona ansiosa no solo tiene pensamientos ansiosos, tiene impresiones acumuladas que predisponen a interpretar el mundo como amenaza.
La persona irritable no solo tiene episodios de enojo, tiene una tendencia fortalecida a responder con fricción. La persona que busca aprobación no solo quiere agradar. Ha grabado una asociación profunda entre aceptación externa y sensación de seguridad. El sufrimiento no surge únicamente porque el mundo sea difícil. Surge porque la mente reacciona compulsivamente a lo que el mundo despierta en ella. Un acto repetido se convierte en hábito. Un hábito repetido se convierte en tendencia. Una tendencia repetida se convierte en carácter. Y el carácter, sostenido durante años, termina moldeando una vida. Los samskaras explican esta continuidad. Al principio, una reacción parece aislada. Un arranque de ira, una evasión, una mentira, una compra impulsiva, una noche más de procrastinación, una necesidad de responder de inmediato, una fantasía de escape. Pero si esa reacción se repite, deja de ser un evento y se convierte en camino. Después de recorrerlo muchas veces, la mente ya sabe cómo llegar. No necesita reflexión profunda para caer en el enojo. No necesita deliberación para encender la ansiedad. No necesita una causa proporcional para buscar placer inmediato. Hay circuitos internos que se activan con enorme velocidad. A esto le llamamos personalidad. Pero muchas veces es solamente la suma de hábitos muy antiguos. Decimos, yo soy así. Soy impaciente, celoso, distraído, explosivo, inseguro, muy mental, incapaz de sostener disciplina. Pero el yoga introduce una separación decisiva entre el ser y el patrón. Que un hábito haya sido repetido durante años no significa que sea nuestra esencia. Significa que fue practicado muchas veces. Esta distinción abre una posibilidad enorme. Si un patrón fue construido, también puede ser transformado. Si una reacción fue fortalecida por repetición, otra respuesta puede fortalecerse del mismo modo. No somos prisioneros absolutos de nuestros samskaras, pero sí necesitamos verlos con honestidad. Nadie puede transformar un patrón que sigue confundiendo con su identidad. Así, la mente vive en bucles. Un pensamiento activa una emoción. La emoción produce sensaciones. Las sensaciones alimentan nuevos pensamientos. Los nuevos pensamientos intensifican la emoción y el ciclo se refuerza. La ansiedad funciona así. Un pensamiento anticipa un peligro. El cuerpo responde con tensión, respiración irregular, agitación. La mente siente esas sensaciones y las interpreta como confirmación de que algo anda mal. Entonces produce más pensamientos de amenaza. El enojo también funciona en bucle. Una frase hiere el orgullo. El cuerpo se calienta, se contrae, se prepara para defenderse. La mente interpreta esa activación como justificación para atacar. Después, el ataque deja culpa, resistencia o más enojo, y el patrón queda reforzado. Los celos, la compulsión, la necesidad de aprobación, el resentimiento, la procrastinación, los pensamientos obsesivos y muchos hábitos de autosabotaje siguen una mecánica similar. Cambia el contenido, pero el proceso se parece. Sensación, reacción, impresión, repetición. Con el tiempo, estos bucles se vuelven tan familiares que incluso pueden confundirse con hogar. Una mente acostumbrada al conflicto puede sentirse extraña cuando hay paz. Una mente acostumbrada a la urgencia puede experimentar la calma como vacío. Una mente habituada al drama puede rechazar la estabilidad porque no produce la misma intensidad. Por eso la purificación de la mente no es un proceso superficial. No basta con entender una idea. Hay que observar cómo se manifiesta el patrón en tiempo real, justo cuando el cuerpo siente, la mente clasifica y la reacción quiere aparecer. Ahí empieza la práctica verdadera. Hay una imagen muy útil para entender la fuerza de los samskaras. Imagina que caminas y pasas primero por un charco de agua. Tu pie deja una marca, pero la huella desaparece casi de inmediato. Después caminas sobre arena húmeda.
La huella permanece un poco más hasta que el viento, el agua o nuevos pasos la borran. Luego pisas cemento fresco. Ahí la marca puede quedarse durante años. La mente funciona de una manera parecida. Algunas impresiones son ligeras, aparecen y desaparecen sin dejar mayor consecuencia. Otras permanecen durante días, meses o años. Algunas quedan tan profundamente grabadas que parecen definir nuestra manera de sentir, pensar y reaccionar. Pero incluso las huellas en cemento pertenecen al mundo de lo condicionado. No son eternas, tienen una causa. Fueron formadas bajo ciertas condiciones y pueden debilitarse cuando esas condiciones cambian. Esta idea es central porque evita dos extremos. El primer extremo es creer que todo se puede modificar de inmediato con una decisión. El segundo es creer que nuestros patrones son definitivos. El yoga no es ingenuo. Reconoce que algunas impresiones son profundas, densas, persistentes. Hay samskaras grabados por repetición constante, por experiencias intensas, por miedo, por deseo, por dolor, por hábitos cultivados durante años. No desaparecen porque un día decidimos pensar positivo, pero tampoco son una condena. La práctica existe precisamente porque la mente puede ser reeducada. Las huellas antiguas no se borran con violencia, sino dejando de reforzarlas y creando condiciones distintas. El sabio Patanjali describe una mente distraída acompañada por señales muy concretas: sufrimiento, abatimiento, inquietud corporal, temblor, respiración irregular. No habla de una distracción abstracta, sino de una mente que ha perdido su estabilidad y arrastra al cuerpo entero hacia esa inestabilidad. Cualquier persona que haya observado su propia ansiedad lo sabe. La mente no se agita sola, el cuerpo participa. La respiración cambia, la mandíbula se aprieta, el abdomen se contrae, el pecho se cierra, las manos se tensan. La mente y el cuerpo no son dos mundos separados. Los samskaras viven en esa relación. Un patrón mental produce una respuesta corporal. Una respuesta corporal alimenta el patrón mental. Por eso una emoción no es solo una idea. Se siente como química, temperatura, presión, movimiento, contracción, impulso. La purificación de la mente, entonces, no consiste en pelear contra los pensamientos desde otro pensamiento. Tampoco consiste en reprimir emociones o fabricar una apariencia de calma. Consiste en aprender a observar con suficiente precisión el proceso completo: pensamiento, sensación, impulso, reacción. Los antiguos sabios entendieron que una mente dispersa no puede ver la realidad con claridad. Antes de hablar de iluminación, sabiduría o liberación, es necesario mirar las condiciones reales de la mente. Y al mirar con honestidad, descubrimos que está llena de distracciones, deseos, resistencias, memorias, automatismos y reacciones pendientes. La práctica empieza cuando dejamos de idealizar la mente y comenzamos a entrenarla. El yoga es una reeducación de la mente. En la cultura moderna suele presentarse como ejercicio físico, método de relajación o herramienta de bienestar. Puede incluir todo eso, pero su propósito profundo es mucho más radical: transformar chitta, transformar el campo mental donde surgen las modificaciones, los hábitos y las impresiones. Cada práctica deja una huella. Cuando una persona se sienta todos los días a respirar con atención, está creando un nuevo samskara. Cuando observa una emoción sin actuarla inmediatamente, está creando un nuevo samskara. Cuando entra a una postura y permanece respirando en vez de huir de la incomodidad del esfuerzo, está creando un nuevo samskara. Cuando practica verdad, moderación, disciplina, contento o autoobservación, está creando nuevos patrones en la mente. El yoga no elimina los hábitos negativos por magia. Primero instala hábitos distintos. La práctica diaria crea una familiaridad nueva, con la presencia, con la respiración, con la pausa, con la estabilidad, con la observación.
La mente empieza a conocer otro camino. Al principio, ese camino es débil, estrecho, poco natural. El camino viejo sigue siendo más fácil porque fue recorrido muchas veces, pero cada repetición consciente fortalece el nuevo sendero. Desde este punto de vista, el yoga también es un samskara, una impresión deliberada, un hábito introducido con inteligencia para reorganizar una mente acostumbrada a reaccionar. No se elimina un hábito negativo únicamente por rechazo. Muchas veces cuando más peleamos con un patrón, más fuerza le damos. La mente queda atrapada en el mismo tema, aunque ahora lo haga desde la culpa, la frustración o el control. Un hábito se debilita cuando deja de ser alimentado y cuando otro patrón más sano empieza a ocupar su lugar. La disciplina sustituye la impulsividad. La respiración consciente sustituye la reacción inmediata. La observación sustituye la identificación. La ecuanimidad sustituye el apego y la aversión. La práctica sostenida sustituye la dependencia del estado de ánimo. Esto no ocurre de manera instantánea. La mente antigua insiste, quiere regresar a sus rutas conocidas. Si está acostumbrada a la distracción, rechazará la continuidad. Si está acostumbrada a la intensidad, la estabilidad le parecerá insuficiente. Si está acostumbrada a reaccionar, la pausa le parecerá extraña. Por eso la práctica no puede depender únicamente de inspiración. La inspiración aparece y desaparece. El samskara nuevo necesita repetición. Un día de práctica deja una huella. Un mes deja otra. Años de práctica pueden transformar el modo en que una persona habita su cuerpo, respira, percibe, responde y se relaciona con el sufrimiento. El yoga, practicado con constancia, se convierte en un patrón de purificación. No porque agregue una capa espiritual encima de la personalidad, sino porque empieza a desmontar los automatismos que antes gobernaban desde abajo. En muchas tradiciones se utiliza una metáfora. Una espina se saca con otra espina. Después se tiran las dos. Los samskaras negativos no se disuelven en el vacío. Primero necesitamos crear samskaras saludables que tengan la fuerza suficiente para contrarrestarlos. La práctica funciona como esa segunda espina. Si existe un samskara de agitación, cultivamos un samskara de estabilidad. Si existe un samskara de evasión, cultivamos un samskara de presencia. Si existe un samskara de exceso, cultivamos un samskara de moderación. Si existe un samskara de reacción, cultivamos un samskara de observación. El error sería confundir la herramienta con la libertad. Un hábito saludable es indispensable cuando la mente está dominada por hábitos destructivos. Sería absurdo despreciar la disciplina cuando todavía vivimos gobernados por impulsos. Pero la disciplina no es la meta final, es un puente. Primero practicamos para no ser arrastrados por la mente. Después practicamos para ver la raíz de la mente reactiva. Más adelante, la práctica madura y deja de sentirse como imposición. Se vuelve natural, integrada, menos dependiente de una identidad. Al principio uno practica yoga. Después el yoga empieza a practicar en uno. Aparece como pausa antes de hablar, como respiración antes de reaccionar, como claridad antes de elegir, como capacidad de sostener una sensación sin convertirla en conflicto. La espina está cumpliendo su función. Aquí entra una dimensión más profunda de la meditación. Podemos concentrarnos en un mantra, una imagen, una idea elevada, una visualización, una deidad, una frase o un concepto. Estos métodos pueden calmar la mente y darle dirección. También pueden crear samskaras refinados, mucho más saludables que los patrones de dispersión, violencia o deseo compulsivo. Pero si queremos tocar la raíz de los samskaras, tarde o temprano tenemos que observar el punto exacto donde se forman, la sensación. Sakshi Bhava significa establecerse como testigo.
no como juez, no como controlador, no como narrador interno que comenta todo lo que ocurre, sino como presencia que observa. Pranavikshana, la observación de la respiración natural, entrena esa capacidad. La respiración tiene una ventaja enorme. Ocurre en el presente. No necesita imaginación. No depende de creencia. Se manifiesta por sí misma, entrando y saliendo, cambiando momento a momento. Cuando la atención se vuelve más estable, la observación puede afinarse hacia las sensaciones del cuerpo. Ahí la práctica se vuelve muy directa. Calor, frío, presión, vibración, tensión, dolor, ligereza, pulsación, hormigueo, expansión, contracción. Todo el campo del cuerpo empieza a mostrarse como un laboratorio de impermanencia. Sakshi Baba, entendida como observación de la realidad tal como es, trabaja justamente ahí, en la experiencia directa del cuerpo y la mente, antes de que la reacción se convierta en otro samskara. Observar no basta. Una persona puede observar una sensación agradable y desearla con más fuerza. Puede observar una sensación desagradable y rechazarla con más intensidad. Puede observar su ansiedad y desesperarse por seguir ansiosa. Puede observar su enojo y justificarse todavía más. La atención sin ecuanimidad puede seguir alimentando el mismo bucle. La ecuanimidad es la capacidad de permanecer en equilibrio frente a lo agradable y lo desagradable. No significa indiferencia, frialdad o desconexión. Significa ver sin ser arrastrado, sentir sin obedecer inmediatamente al impulso, reconocer la experiencia sin convertirla en apego o aversión. Cuando aparece una sensación agradable, la mente entrenada la observa. Aparece, cambia, desaparece. Cuando aparece una sensación desagradable, la observa de la misma manera. Aparece, cambia, desaparece. Esta comprensión no se queda en una idea, se verifica en el cuerpo. Una vibración cambia, una presión cambia, un dolor cambia, una emoción cambia, un pensamiento cambia, la respiración cambia. Incluso aquello que parecía sólido empieza a revelarse como proceso. Cada momento de ecuanimidad interrumpe la fabricación automática de samskaras. Antes había sensación y reacción. Ahora hay sensación y observación. Ese espacio cambia el destino del patrón. Ahí la mente empieza a conocer una libertad que no depende de controlar la experiencia, sino de dejar de reaccionar compulsivamente ante ella. La impermanencia puede entenderse con el intelecto, pero la meditación la lleva al campo de la experiencia. Sabemos que todo cambia. Sabemos que el cuerpo envejece, que las emociones no duran para siempre, que los pensamientos aparecen y se desvanecen, que las relaciones cambian, que la vida misma se mueve hacia la muerte. Pero saberlo no impide que sigamos aferrándonos a lo agradable y resistiendo lo desagradable. La sabiduría empieza a madurar cuando vemos la impermanencia directamente en aquello a lo que normalmente reaccionamos. Una sensación placentera aparece y la mente quiere conservarla. Pero si permanecemos observando, la sensación cambia. Una sensación dolorosa aparece y la mente quiere escapar. Pero si permanecemos observando, también cambia. Un pensamiento se impone con fuerza y aparece absoluto. Si lo observamos, pierde forma. Una emoción parece ocupar toda la realidad. Si no la alimentamos, empieza a moverse. Esta observación debilita la ignorancia básica que sostiene el samskara, la idea de que lo transitorio puede darnos una seguridad permanente. Cada vez que perseguimos una sensación agradable, como si pudiera completarnos, generamos avidez. Cada vez que rechazamos una sensación desagradable, como si no debiera existir, generamos aversión. La impermanencia, vista con claridad, corta ambas ilusiones. No porque la vida deje de tener placer o dolor,
sino porque la mente deja de construir una prisión alrededor de ellos. La purificación de la mente es un proceso muy largo y exigente. Los antiguos sabios no trataban la iluminación como una experiencia decorativa ni como un estado emocional agradable. Antes de hablar de liberación, colocaban una condición: la mente tiene que purificarse. Y purificar la mente significa dejar de producir los mismos patrones que generan sufrimiento. Cuando una persona empieza a practicar, descubre algo que quizá no esperaba. La mente no se vuelve clara de inmediato. A veces parece más agitada. Aparecen recuerdos, emociones, cansancio, resistencia, dolores, deseos, pensamientos repetitivos. Esto no necesariamente significa que la práctica esté fallando. Muchas veces significa que empezamos a ver lo que antes estaba operando sin ser visto. Mientras vivimos distraídos, los samskaras se expresan en nuestra conducta. Cuando nos sentamos a observar, empiezan a manifestarse como sensaciones, imágenes, memorias, impulsos o estados de ánimo. El material acumulado sube a la superficie. El error sería reaccionar nuevamente. Si aparece tristeza y reaccionamos con rechazo, creamos más aversión. Si aparece placer y reaccionamos con deseo, creamos más avidez. Si aparece inquietud y abandonamos inmediatamente la práctica, fortalecemos el hábito de escapar. La purificación ocurre cuando el samskara emerge y por primera vez no recibe la misma respuesta de siempre. Lo observamos, lo sentimos, lo dejamos cambiar, lo dejamos agotarse. Este proceso no se limita al cojín de meditación ni al tapete de yoga. La vida cotidiana es donde los samskaras muestran su fuerza con más claridad. Es fácil sentirse sereno en condiciones controladas. La prueba aparece cuando alguien nos contradice, cuando algo no sale como esperábamos, cuando surge una pérdida, cuando el cuerpo duele, cuando aparece una tentación, cuando la mente busca refugio en el viejo hábito. Ahí descubrimos cuánto hemos practicado realmente. Si una conversación difícil despierta tensión en el pecho, podemos observarla antes de responder. Si una crítica produce calor en la cara y contracción en el abdomen, podemos sentir esas sensaciones sin convertirlas de inmediato en ataque. Si aparece deseo compulsivo, podemos reconocer la sensación que lo acompaña sin obedecerla automáticamente. Eso no significa pasividad, significa que la acción deja de nacer desde el bucle. Una respuesta consciente puede ser firme, clara e incluso intensa. La diferencia es que no surge desde la misma mecánica ciega. No busca descargar una sensación interna. No está poseída por el viejo patrón. El yoga se vuelve real cuando aparece entre la sensación y la reacción. Ahí una respiración puede cambiar el curso de un samskara. Una pausa puede impedir que una huella se profundice. Un instante de atención puede abrir una ruta que antes no existía. Hay un punto en el camino donde aparece una paradoja. El yoga crea samskaras saludables. La disciplina deja huella, la meditación deja huella, la ética deja huella, la observación deja huella, la ecuanimidad deja huella. Todo eso es necesario porque sin nuevas impresiones la mente antigua seguiría dominando, pero siguen siendo impresiones, más refinadas, más luminosas, más ordenadas, más conducentes a la claridad, pero son impresiones al fin. Si nos apegamos a ellas, pueden convertirse en una nueva identidad. El practicante puede empezar a aferrarse a la imagen de ser disciplinado, espiritual, avanzado, puro, consciente, superior o distinto. Entonces el yoga que debía liberar empieza a alimentar otro yo. Por eso la tradición habla de estados con semilla y sin semilla. Mientras exista una semilla, existe la posibilidad de que algo vuelva a germinar. Incluso una semilla noble puede sostener identificación. Esto no significa abandonar la práctica antes de tiempo. Sería un malentendido grave. La espina se suelta después de extraer la otra espina, no antes.
La balsa se deja en la orilla después de cruzar el río, no a la mitad de la corriente. El yoga debe ser practicado profundamente. Luego, cuando cumple su propósito, deja de ser identidad y se vuelve transparencia. Soltar el yoga no significa dejar de hacer posturas, dejar de meditar o abandonar la disciplina en nombre de una libertad malentendida. Significa soltar el apego psicológico a la práctica como identidad. Al principio necesitamos estructura, necesitamos técnica, repetición, método, horario, guía, corrección. Una mente dispersa no se purifica con improvisación permanente. Necesita dirección. Necesita el hábito saludable de regresar. Pero el propósito de ese hábito no es crear dependencia eterna. Su propósito es llevarnos a un estado donde la claridad ya no dependa de una construcción forzada. Llega un momento en que la atención empieza a ser natural. La respiración consciente aparece sin tener que imponerla. La ecuanimidad surge en situaciones donde antes solo había reacción. La ética deja de sentirse como regla externa y se vuelve una forma espontánea de no dañar. La práctica deja de ser una máscara y empieza a ser integración. Entonces el yoga ya no funciona como una nueva capa sobre la personalidad. Funciona como un proceso de desmantelamiento. Los samskaras negativos son debilitados por samskaras saludables. Después, incluso los samskaras saludables se vuelven innecesarios como soporte de identidad. Lo que queda no es una persona fabricada por la práctica, sino una mente menos gobernada por condicionamientos. Ahí la práctica revela su sentido más profundo. Los samskaras no son un castigo ni un destino inevitable. Son patrones construidos mediante repetición. Y precisamente por eso pueden transformarse. Cada reacción deja una huella. Cada huella fortalece una tendencia. Cada tendencia moldea la forma en que percibimos, sentimos, pensamos y actuamos. Durante años podemos vivir así, creyendo que somos libres mientras obedecemos impulsos antiguos. El yoga introduce una interrupción en ese mecanismo. Una respiración consciente deja una huella distinta. Una postura sostenida con atención deja una huella distinta. Una emoción observada sin reacción deja una huella distinta. Un instante de ecuanimidad deja una huella distinta. La práctica crea nuevos caminos en la mente, y esos caminos pueden debilitar los viejos bucles de avidez, aversión, miedo, ansiedad y sufrimiento. Pero la libertad no consiste solamente en tener mejores hábitos. Ese es un paso necesario, no el destino final. Primero usamos el yoga para reeducar la mente. Después usamos la meditación para observar la raíz de la reacción. Más adelante comprendemos que incluso la práctica, incluso la disciplina, incluso la identidad de practicante también pertenecen al mundo de los samskaras. El propósito del yoga no es volvernos alguien más interesante, más flexible o más espiritual. Es dejar de vivir en piloto automático. Es aprender a sentir sin reaccionar compulsivamente, a pensar sin quedar atrapados en cada pensamiento, a actuar sin obedecer siempre al pasado. Cuando los viejos condicionamientos dejan de gobernarnos, la vida ya no se responde desde la costumbre, se responde desde la presencia. Porque al final, el yoga no se trata de acumular más identidad, se trata de reconocer una huella a la vez aquello que permanece libre cuando los bucles de la mente empiezan a disolverse. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte del próximo contenido. Gracias por ver.